vamos a ver la replicación de una base de datos, el cual va a ser de maestro a esclavo con el objetivo de proteger los datos y la estructura de datos. La función de la replicación es generalmente extensible para extender y escribir cargas de trabajo en varios servidores para fines de escalabilidad. Bueno, entonces lo primero que vamos a realizar es en nuestra computadora maestra consultar nuestra IP. Para esto voy a utilizar el comando ipconfig y vemos que aquí nos despliega la información. Tenemos la dirección 192.168.0.9. Ahora nos vamos a ir a nuestra computadora esclava y de la misma forma también voy a consultar la IP. Y como vemos, efectivamente están bajo la misma red. En esta me marca la 06. Ahora lo que voy a hacer es un ping donde el objetivo es que las dos máquinas estén en comunicación. Y como vemos, aquí ya tenemos respuesta de nuestra computadora esclava. Ahora en la computadora esclava voy a realizar el mismo procedimiento para verificar que también hay una posible conexión. Vemos que aquí ya nos da una respuesta. Y ahora me voy a ir al manejador PHP MyAdmin, donde vamos a estar trabajando sobre una base de datos donde queremos hacer la replicación. En este caso, la base de datos que estoy utilizando es práctica, donde tengo una tabla ITJ que contiene el ID y nombre, donde incluí los nombres de mi equipo, mis compañeras y yo. Voy a pasar a crear una nueva tabla que se llame datos, donde voy a colocar el campo nombre profesor. Nombre profesor. De tipo varchar. Y le voy a dar una longitud de valor. Y también voy a agregar el campo de la materia, que sea nombre materia, de tipo varchar. Y también le doy una longitud. Y de la misma forma el campo carrera de tipo varchar. Y pues lo siguiente sería guardarlo para que se cree nuestra tabla. Una vez que se haya guardado, vamos a ir a la parte de datos, en donde vamos a proceder a llenar la tabla con los datos que nosotros agregamos en las columnas. Por ejemplo, aquí en donde le pusimos nombre del profesor, pues vamos a llenar dicho dato con la información correcta. Una vez que llenamos este campo, nos vamos a pasar al nombre de la materia y aquí vamos a ponerle tópicos de base de datos. Y en la carrera, pues vamos a poner lo que es ingeniería informática. Y una vez que esté listo, pues nada más vamos a darle clic en continuar para que se guarden los datos. Después lo que vamos a hacer es irnos a la parte de replicación. En esta parte al principio tiene que salirte como abajo que el servidor no está configurado y que lo tienes que configurar en la parte de replicación, pero como nosotros estuvimos haciendo varias pruebas, pues entonces esa información ya no aparece, pero nada más le damos clic en configurar. Nos van a aparecer una serie de líneas que nosotros vamos a pegar aquí adentro de config, dentro del SAMP. Como aquí, vamos a pegar estas líneas, a descomentarizar la que está arriba de donde vamos a colocar el nombre de la base de datos, que en este caso es práctica, en la que estamos trabajando. Le vamos a dar clic en guardar y lo vamos a cerrar y vamos a reiniciar lo que es el servidor de MySQL. Después nos vamos a ir a la parte de bases de datos, donde nosotros vamos a seleccionar la base de datos en la que estamos trabajando, en este caso es la de práctica. Y una vez dentro de la base de datos nos vamos a ir a la parte de SQL, donde vamos a primero a poner en uso la base de datos con el comando de usePractica. Y después vamos a ponerle estas líneas que son las que van a hacer que lo que hagamos nosotros del lado del maestro se refleje del lado del esclavo.
Ya una vez que las ponemos, le vamos a dar clic en continuar. Y ya aquí nos aparece que está correctamente configurado. Nos vamos a la parte de exportar la base de datos. Y aquí vamos a guardarla dentro de una carpeta de base de datos y vamos a ponerle el nombre de práctica. Siempre tiene que guardarse con el mismo nombre de la base de datos que estamos trabajando. Después en el esclavo vamos a crear una nueva base de datos, la cual debe tener el mismo nombre que la base de datos que creamos en el maestro. Ya una vez que le dimos a crear, aquí ya aparecerá la base de datos en la pestaña que está en la izquierda. Una vez hecho esto, vamos a proceder a importar la base de datos que ya habíamos exportado del maestro. Aquí le vamos a dar a seleccionar el archivo y vamos a seleccionar el archivo que exportamos del maestro, el cual es el práctica.sql, y le vamos a dar a abrir. Una vez que haya realizado esto, le vamos a dar en el botón de continuar y podremos visualizar que la base de datos que teníamos, que hemos creado en el esclavo, se va a actualizar con lo que son las tablas, los campos y los datos que habíamos insertado en lo que es la base de datos del maestro. Como se ve, aquí ya están los datos y las tablas. Aquí ya están los datos de la tabla de datos. Una vez hecho esto, vamos a proceder a cambiar lo que es el archivo de configuración del servidor de MySQL. Lo que vamos a realizar aquí es que vamos a tener que cambiar lo que es el ID del servidor, como también vamos a agregar la base de datos que acabamos de crear para poder realizar la replicación. Es en esta sección de aquí en donde deberemos de hacer la modificación. Posteriormente lo teníamos con el número de ID que es 1, así que lo tendremos que cambiar como 2. Y en la parte de abajo es donde vamos a poner el nombre de la base de datos que vamos a replicar, la cual es práctica. Y una vez hecho esto, vamos a guardar el archivo. Y vamos a cerrar el documento y después vamos a proceder a reiniciar lo que es el servidor de MySQL. Y lo vamos a reiniciar. Y después lo que vamos a hacer es que vamos a parar lo que es el esclavo con el siguiente comando, que es stop slave, y le vamos a dar a continuar. Y nos aparecerá la siguiente pantalla diciéndonos que se ha hecho correctamente. Bueno, una vez que nosotros ya tenemos lo que es nuestra base de datos hecha, realizada, vamos a explicar un poquito sobre los códigos que vamos a utilizar, que son los de master para configurar la máquina del esclavo. Entonces ahí lo que vamos a utilizar van a ser los códigos que son master host, master user, master password, master log file y master log post, que es la de master host, es la IP. El master user es el usuario y bueno, la contraseña y todo eso. Una vez que ya hicimos nuestros cambios con ese código, vamos a guardarlo y tenemos que iniciar, por ejemplo, la base de datos. Para eso nosotros vamos a ver lo de la tabla, vamos a los controladores de esclavo y le vamos a poner en full start ahí para que se inicie automáticamente la replicación. Y ya después de eso, pues vamos a tomar la configuración, vamos a ver la tabla otra vez para verificar los datos que estén en el orden correcto y pues vamos a ver el estado que está nuestra base de datos. En este caso ya nos podemos ir a lo que es el esclavo y vamos a hacer ahí algunos cambios para ver nuestros datos y ver que se reflejen también en la otra parte, como vemos. Ahí vamos a cambiarlo de Brenda, los nombres, los apellidos y vamos a ver que pues también se reflejen porque si no, no estuviera en replicación. Entonces cambiamos también lo de Nicole, vamos a cambiar.
Eso se cambia con la ID también. Y ya después de que hicimos esto, pues ahorita vamos a checar en lo que es del otro lado de la base de datos, que pues sí se hayan reflejado los cambios. Como vemos, vamos a lo de la práctica y vamos a ver si los cambios se hicieron. Entonces nos vamos a lo que es ITJ y correctamente los cambios se han realizado, entonces la base de datos está correctamente replicada. Y pues esto es todo.